Gloria al Todopoderoso Dios, que cada día tu vida espiritual siga avanzando en el creer, en el confiar y en llenarte día más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí te habla el pastor evangelista Franklin Ávila, y es de muchísima bendición que tu vida nos esté siguiendo a través de esta plataforma como es YouTube. Gracias por suscribirte a nuestro canal y estar alimentando tu vida de todo este buen material espiritual. Estamos tratando la serie, lo que es fortalecidos desde el interior. Hoy tienes que fortalecerte para vencer tu pasado. Hoy tienes que ser fuerte para vencer los ciclos de maldición que trae el enemigo contra tu vida. Es tremendo poder ver cómo las personas tienen que fortalecerse desde el interior. Es tremendo ver las personas cómo tienen que fortalecerse para poder vencer todo aquello que es contrario, que es adverso, todo aquello que se levanta para querer dañar, destruir, afligir la vida espiritual. Hay un enemigo espiritual, y ese enemigo espiritual es el enemigo de nuestras almas. Y ese enemigo se opone espiritualmente para que no podamos avanzar, crecer espiritualmente. Ese enemigo buscará atar, amarrar tu vida para que tu vida se mantenga atada en un ciclo donde tu vida esté todo el tiempo dando vueltas y dando vueltas en las mismas situaciones, en el mismo problema, en la misma adversidad. He podido tratar con personas que están viviendo ciclos de fracaso. No pueden salir del fracaso, no pueden salir de la escasez, no pueden salir de ese ciclo porque ven que hay algo que impiden que ellos concreten, logren, se realicen, alcancen. Y este tipo de ciclos vemos que vienen porque las personas son débiles desde el interior. Las personas se dejan llevar, se dejan engañar del enemigo, y el enemigo los tiene atados en ese ciclo, los tiene dando vueltas. Los ciclos se activan cuando hay duda, cuando hay incredulidad en las personas. Es el ciclo que podemos ver al cual Israel estuvo sujeto en el desierto por 40 años. Fue por su duda, fue por su incredulidad que el enemigo los mantuvo atados en el desierto. Mucha gente se mantiene en el desierto por vivir una vida de duda y una vida de incredulidad. Y es lo que quiere el Espíritu Santo. Lo que quiere el Espíritu Santo es que la vida espiritual aprenda a tener agradecimiento, a tener gratitud, a tener adoración y alabanza al Todopoderoso Dios. Que le crean al Todopoderoso Dios, que es el especialista en poder ayudar, a guiar, a dirigir a las personas para que ellas aprendan a vencer su pasado. Porque ¿cómo es posible que aún hayan cristianos que después de 5, de 10, 20 años aún sigan batallando con su pasado? Aún sigan batallando con su dolor, aún sigan batallando con lo que los hirió, con lo que los dañó. Hace años trataba una señora de 74 años, y esta señora me revelaba un secreto. Y el secreto que ella me decía, ella tenía ya su tiempo en el Evangelio, y lo que me decía la señora era que ella había sido abusada a los 12 años, y que nadie sabía eso, ni su mamá ni su papá en su tiempo, nadie sabía eso, pero que ella llevaba eso en su corazón, ella llevaba eso en su interior, ella llevaba esa marca en su vida, aunque tenía 74 años, pero había sido afectada en el interior, y esa área hacía que ella fuera débil en el interior. Cuando ella confesó ese pecado que esa persona cometió contra ella, cuando ella confesó esa puerta espiritual donde el enemigo la estaba dañando, se pudo orar y hubo una manifestación espiritual de un espíritu, y el espíritu salió, y la persona no solamente pudo cerrar esa puerta, sino que se pudo sanar, se pudo restaurar. El Espíritu Santo pudo operar un milagro en su interior. Ella fue fuerte desde el interior, ella fue libre desde el interior, ella aprendió a vencer su pasado siendo fuerte. Si tú no eres fuerte, nunca aprenderás a vencer el pasado. Siempre vivirás del pasado. ¿No has escuchado esa frase? Que hay personas que viven del pasado, porque el pasado se recuerda en la mente, en los sentidos. El pasado viene en lo que es en el procesar de la emoción, en el procesar de la imaginación. Aun cuando la persona ve algo, o la persona huele algo, o la persona ve a alguien, se recuerda de su pasado. Y una de las armas más poderosas que tiene el enemigo es el pasado. Y eso hace que las personas se mantengan en un ciclo espiritual.
dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. No se puede vencer ese pasado de fracaso, no se puede vencer ese pasado de soltería, porque he tratado con hombres que están solteros, he tratado con mujeres que están solteras, he podido tratar con personas que están solteras, y es tremendo. Las personas están solteras y entonces se sienten tristes, se sienten decaídas, se sienten oprimidas, se sienten afligidas, se sienten decaídas, se sienten que no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque hay algo espiritual que los tiene atascados, los tiene amarrados, los tiene encadenados, impiden que ellos se puedan levantar, impiden que ellos puedan crecer, impiden que ellos se puedan lo que es levantar espiritualmente, sino que espiritualmente están amarrados, están atados, espiritualmente están detenidos, espiritualmente no pueden levantarse, no pueden levantarse. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual que los detiene. Tenemos que ser fuertes para poder vencer el pasado. Tenemos que ser fuertes para poder vencer todo aquello que el enemigo usa para querer dañar tu vida, para querer destruir tu vida, para querer afligir tu vida, para querer traer destrucción a tu vida. La vida espiritual tiene que ser fortalecida. La vida espiritual tiene que tener llenura. La vida espiritual tiene que cada día tener esa fuerza, ese poder espiritual para poder vencer. David era un joven y David siendo joven, aunque su padre lo rechazaba, aunque sus 7 hermanos lo rechazaban, él aprendió a ser fuerte desde el interior. Él no se hirió por los desprecios de su padre. Él no se hirió porque su padre no confiara en él, de que fuera un hombre de guerra como eran sus 7 hermanos. Él no se hirió porque su padre decía, no, tú no puedes, quédate mejor con tus ovejas, sigue mejor en el campo, esta no es tu área. No, él no se dejó de caer por la actitud que tenía su padre a su lado. Él no se dejó marcar por esas palabras. David desde niño aprendió a ser fuerte desde el interior. Y él lo que dijo fue: nada contrario que diga mi padre, nada que traiga mi padre para herirme, para dañarme, me va a hacer caer espiritualmente. ¿Cuántos padres no han marcado a sus hijos con palabras? ¿Cuántos padres no han marcado tus hijos con decirle: tú no vales, tú no sirves, tú no eres nadie, serás un fracasado, serás un drogadito, serás un delincuente, serás un asesino, nunca serás feliz, nunca? ¿Cuántos padres han marcado a sus hijos espiritualmente con palabras de maldición? El padre de David buscó atrapar a David, buscó atar a David con palabras, pero David no se dejó atrapar. David tenía una autoestima fuerte, David tenía un espíritu muy maduro, David tenía un carácter firme. Su padre lo despreciaba, pero él no se dejó llevar de todo eso. Aún con las ovejas, él aprendió a desarrollar el arte de ser un salmista y de componer no solamente su propia música, sino componer la propia letra que le daba el Espíritu Santo. Y él estaba con las ovejas, pero hoy con las ovejas se estaba entrenando espiritualmente. Él estaba con las ovejas, pero hoy con las ovejas se estaba preparando espiritualmente. Tú en lo que haces te puedes preparar espiritualmente. Tú lo que emprendes te puedes preparar espiritualmente. A veces las oposiciones Dios las permite para que tú te prepares espiritualmente, para que venga el cada vez mejor que Dios ha preparado para ti. David sabía que Dios tenía algo muy grande reservado para él. Por eso él se preparaba, él se entrenaba, él se capacitaba. Él sabía que algo grande venía de camino para su vida, pero él tenía que aprender a esperar el tiempo señalado por el Todopoderoso Dios. David, ¿qué hizo? Se fortaleció desde su interior. Ahí con las ovejas, adorando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios, dándole gracias a Dios. Es como cuando tú tienes un llamado a predicar la palabra de Dios, cuando tú tienes un llamado a llevar la palabra de Dios. Quizás eres un agricultor, ¿qué haces tú? Le predicas a todas esas matas de maíz. Quizás eres un ganadero, ¿qué haces? Le predicas a las vacas. Quizás eres un pescador, pero ¿qué haces? Le predicas a todos los peces que están en el agua. ¿Qué estás haciendo? Te estás entrenando, te estás capacitando, te estás adiestrando. En el caso mío, me entrenaba en los hospitales, en las rutas, en las filas o colas de la persona, donde había mucha afluencia de personas haciendo cola o haciendo fila. Ahí aprovechaba yo y predicaba. ¿Qué hacía? Me estoy entrenando para lo que Dios tiene preparado para mi vida. Mi vida no se va a decaer. Yo tengo que creer que Él tiene cosas grandes reservadas para mi vida. Yo tengo que creer que Él tiene cosas grandes reservadas para mi ser. ¿Qué hace? Te entrena. Era lo que hacía David. David entrenaba su interior. David se mantenía ocupado entrenándose. David se mantenía ocupado levantando
levantándose espiritualmente, David se mantenía ocupado, llenándose mucho más de la bendita presencia del Todopoderoso Dios. Era lo que mostraba David. David no mostraba debilidad espiritual, David mostraba confianza, David mostraba mucha fe. Y aún en esa fe, en esa confianza espiritual que el varón mostraba, aún en esa fe, en esa confianza espiritual que vemos como el varón actuaba, aun cuando el oso vino contra la oveja, David enfrentó el oso y venció el oso. Aún en todas esas circunstancias, cuando el león vino contra las ovejas, David enfrentó al león y lo venció. Aún en todas esas circunstancias, cuando el lobo vino contra las ovejas, David enfrentó al lobo y lo venció. David tenía lo que es títulos, o tenía lo que es jerarquía, tenía lo que es botín. David tenía lo que es premio que él había ganado. Cuando un guerrero mataba a un lobo, él sacaba esa piel, le echaba sal, la secaba y se hacía un abrigo, y ese abrigo se lo colocaba. Claramente el que lo veía decía: este es un hombre que ha batallado con lobos y ha vencido. El que mataba un oso, le sacaba la piel, le echaba sal, la colocaba al sol, hacía un bello abrigo con esa piel del oso y se lo colocaba. Cuando otros guerreros veían que él se vestía con esa piel de oso, la persona sabía que esa persona era una persona que había enfrentado oso y había vencido oso. Cuando la persona mataba un león, le sacaba la piel, le echaba sal, la secaba, se la colocaba, la gente sabía que esa persona era una persona que había enfrentado a león y había matado leones. Por tanto, eso creaba cierto temor entre sus enemigos, porque sabían que no era cualquier tipo de guerrero, era un guerrero experimentado, era un guerrero que había enfrentado situaciones muy fuertes en la vida y había vencido. Dios, cuando nos quiere entrenar desde nuestro interior, Él permite circunstancias. Esas circunstancias primero son el pasado. Cuando tú enfrentas tu pasado y lo vas venciendo, Dios permite otras circunstancias. Pero a medida que tú vas venciendo circunstancias en tu vida, tu interior se va preparando para vencer cosas mayores. Tu interior se está preparando para poder vencer circunstancias más fuertes. Es cuando te conviertes en alguien que no ayuda a uno, sino ayuda a muchos. Es cuando te conviertes en alguien que levanta la vida de aquellos que están caídos. La Biblia dice: fortaleceos al débil en la fe, no para juzgarlo, no para condenarlo, no para señalarlo, sino para enseñarle a ser fuerte desde el interior. Porque hay muchas personas cristianas que son muy débiles en la fe. Son débiles en la fe en la forma de que ellos dudan, son débiles en la fe en la manera en que ellos permiten la incredulidad, son débiles en la fe en la manera de que ellos fácilmente se desalientan y se desaniman. Pero ¿qué hace el fuerte en la fe? Lo motiva, lo anima, lo ayuda, lo levanta, lo hace libre, porque eso hacen los fuertes. Los fuertes ayudan a los débiles a ser fuertes, los enseñan cómo tener fortaleza espiritual. David aprendió a ser fuerte. Su padre no creía en él, su padre mejor pensaba y decía: no, ese es puro cuento de él, que mató un lobo, que mató un oso, que mató un león. El padre de David no creía en él, hasta el momento que apareció el profeta Samuel, y Samuel fue enviado hasta la casa de Isaí, el padre de David. Entonces, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, le dice que traiga a todos sus hijos. Él trae a todos sus hijos, o sea, son 7 hijos, los coloca delante de Samuel. Samuel humanamente vio a Eliab, el hijo de él, que era el más alto, el más bonito, el más robusto, que tenía el cuerpo de guerrero, el cuerpo de atleta. Y cuando Samuel vio la buena apariencia física que tenía este hombre, Samuel pensó en su corazón: de seguro este es el que Dios ha elegido para ungirlo como futuro rey de Israel. Y inmediatamente el Espíritu le habló, porque el Espíritu Santo habla. Está bien que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, habla a nuestro interior, habla a nuestro corazón. El Espíritu Santo le habló y le dijo: Samuel, tú como hombre solamente ves la apariencia del hombre. Yo como Dios no veo la apariencia del hombre. Yo observo el corazón, yo observo el interior del hombre. El Señor observó la vida de él y vio que en su interior era un hombre débil. Tenía una apariencia de un guerrero, pero dentro era débil, dentro era rebelde, era desobediente, dentro era una persona que no se iba a sujetar a los mandatos de Dios, dentro iba a ser una persona que no iba a cumplir la voluntad de Dios, dentro iba a ser una persona que se iba a dar a cosas que no eran del agrado de Dios. Entonces Samuel dijo: él no es el elegido. Él no es elegido. Así pasó cada uno. Pasó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Cuando pasaron todos los 7, ninguno de los 7 fue.
Entonces Isaí se había alegrado porque dijo, wow, voy a tener un hijo en la familia y lo más tremendo que es uno de estos 7 hijos míos, a lo mejor es este. Isaí pensó que iba a ser uno de ellos. La mamá de esos muchachos pensó que iba a ser uno de ellos y sin embargo ninguno de ellos fue. Pero Samuel dice, pero no falta otro, no tienes otro hijo, pero es que Dios me dice que ninguno de estos 7 es. O sea, en los cuales el padre creía, no eran esos. En los cuales el padre había puesto su confianza, no era ninguno de esos. En los cuales el padre había levantado y había alabado y había fortalecido y veía que eran hijos que lo iban a colocar por lo más alto, no era ninguno de ellos. Una cosa es lo que el hombre crea y otra cosa es lo que Dios ha preparado y ha destinado. Dice, sí, falta uno, es el muchacho menor. Este muchacho menor vino por una vía que no es la indicada, pero sabemos que un hijo no es un error, un hijo es una bendición. ¿Qué hizo Samuel? Bueno, tráelo. Lo mandaron a buscar a Samuel, mandaron a buscar a David, donde estaba cuidando a las ovejas. Lo mandaron a buscar, David se vino. David se cree, como él dice en el Salmo 51, que en pecado lo había conseguido su madre. Se cree que David era un hijo que venía de adulterio, un hijo de fornicación, un hijo bastardo, un hijo de orfandad. Ni el adulterio, ni la orfandad, imagínate, ni la concesión pecaminosa pudo detener a David, porque David descubrió que la fuente de su libertad, la fuente de su sanidad, la fuente de su vida es el todopoderoso Dios que creó los cielos y la tierra. David tenía una buena autoestima. David no era cualquiera que le iba a bajar el autoestima. David no era cualquiera que le iba a dañar el día. Él tenía mucha madurez espiritual. Lo mandan a buscar. Y ahora podemos ver que toman el cuerno de aceite, ungen a David como futuro rey de Israel, mostrando que este muchacho tenía en verdad casta de rey. ¿Por qué casta de rey? Porque había aprendido a tener madurez interior. No era alguien que fácilmente se pusiera a llorar, no era alguien que fácilmente se quejara, no era alguien que empezara a cuestionar cuando las presiones de la vida venían contra él, no era alguien que había aprendido a vivir según sea el momento donde él estaba. Él aprendió siempre a creer y a confiar que el todopoderoso Dios no le deja, no lo abandona, no lo desampara. Cuando alguien es presionado y Dios permite la presión para poder sacar lo que está en nuestro interior, cuando vemos que hay una presión económica, ¿qué hace la gente? Empieza a quejarse. Cuando hay una presión, ya sea que estés viviendo alquilado y hay una presión, entonces ¿qué hace la persona? Empieza a cuestionar. Cuando hay una presión física contra tu cuerpo, la persona empieza a dudar de Dios. Cuando hay una presión en tu trabajo y de repente te despiden, la persona empieza a cuestionar. Cuando hay una presión en la forma familiar de perder un ser querido, un ser familiar, la gente empieza a cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué fuiste malo? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué no lo curaste? Si tú dices que eres todopoderoso, ¿por qué no lo hiciste? Entonces podemos ver que las presiones sacan en verdad lo que hay dentro de la persona. Dios presionó a Israel para hacerles ver a ellos que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos habían sido libertados de Egipto, pero aún ellos conservaban al Egipto espiritual vivo en el espíritu de Egipto estaba dentro de ellos. El espíritu de Egipto aún dominaba dentro de ellos. Y Dios los presionaba, era la manera para que ellos se arrepintieran y ellos declararan, renuncio al espíritu de Egipto, echo fuera ese espíritu de Egipto, lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Egipto fuera de mi vida, no me vas a dominar. No, ellos no hicieron eso, al contrario, se llenaron en ira, se llenaron en rabia, se llenaron en cuestionamiento contra Dios, y por haber cuestionado a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a vagar en el desierto por ser débil. La persona que no se deja ayudar en su debilidad espiritual está condenada a vagar en el desierto. A vagar en el desierto. Yo no quiero vagar en el desierto. Yo quiero que Dios cada día me haga fuerte espiritual en mi interior. En las pruebas, en las luchas, en el desierto, en las circunstancias difíciles que podamos vivir, tenemos que aprender a glorificar, a exaltar, a bendecir, a darle gloria, honra, poder, honor, adoración, alabanza al todopoderoso Dios. No tenemos que estar limitados. Tenemos que ser fuertes en el espíritu. Tenemos que ser llenos en el espíritu. Tenemos que tener la fortaleza y el poder espiritual para vencer, la fortaleza y el poder espiritual para enfrentar el mal. David aprendió a ser fuerte desde el interior y desde el interior se desligó de su pasado
de la forma como vino. Él vino bajo adulterio, él vino bajo fornicación, él venció el espíritu de bastardez, él aprendió a tomar el espíritu de hijo. Él no le importó de la forma como haya venido. A él lo que le importaba que ahora era hijo de Dios. A él lo que le importó es que Dios estaba con él y que en medio de su pasado él iba a crear lo mejor. ¿Cuántas personas no pueden vencer esto? ¿Cuántas personas aún viven luchando, aún viven batallando con su pasado? No pueden vencer ese pasado. No pueden vencer ese pasado. Me dio una presión, se recuerdan enseguida de la mamá, que tú me dejaste, que tú no estuviste conmigo, sí, que tú te fuiste fue puro a trabajar y me dejaste sola en mi niñez, por eso me abusaron, por eso me maltrataron, por eso me pasaron tantas cosas. Y la mamá, hija, lo que pasa es que yo tuve que salir a trabajar, hija, porque no teníamos nada que comer y tuve que salir a trabajar, hija, para que tú tuvieras poner buena ropa, tener buenos zapatos, tener buenas cosas, pudieras estudiar, tener buenos útiles. Hija, yo lo hice para que tú tuvieras lo mejor. Pero la hija dice, no, mejor que no hubiéramos tenido nada. Entonces, si no hubiera trabajado, la hija estuviera resentida porque su mamá nunca le dio nada. Y si la mamá trabajó y le dio todo, ahora iba resentida porque la mamá nunca estuvo con ella. Entonces uno tiene que aprender a ser fuerte desde el interior, a vencer todo mal, a enfrentar el mal, a decir el mal, no vas a dominar mi vida. Mi vida va a derrotar toda fuerza de maldad. ¿Por qué? Porque hay que ser fuertes desde el interior, hay que ser firmes desde el interior y no dejar que tu autoestima se decaiga, no dejar que tu vida interior se decaiga, no dejar que tu vida interior se vaya a tierra. No, tienes que ser fuerte como fue David. David aprendió a fortalecer su hombre interior, David aprendió a ser firme, a ser fuerte en el interior. David aprendió a hacerle frente a las circunstancias de la vida y podemos ver todo lo que David hizo. El rey mandó a buscar a David. David de las ovejas pasó al palacio. David tocaba su arpa, esas lindas melodías, y cuando David cantaba, el poder de Dios se proyectaba y el demonio que había venido contra Saúl, el demonio se alejaba de Saúl y Saúl volvía a su juicio cabal. Es tremendo todo este tipo de cosas. David, él tenía tanta confianza en Dios, había visto tanta la presencia de Dios, que el hombre era un hombre totalmente, plenamente convencido que las circunstancias adversas solamente eran para ver la manifestación del todopoderoso Dios. Cuando apareció el gigante filisteo, este gigante filisteo apareció intimidando no solamente al rey, sino a todos los guerreros y a todo el ejército. Todo el ejército estaba siendo intimidado. Pero ¿qué hicieron todos ellos? Tuvieron temor, tuvieron miedo. El rey buscó a ver quién podía representar a Israel en pelear contra el ejército. Pero todo ese gran ejército, ninguno se sintió digno de representar a Israel. Todos pensaban en el fracaso. Si yo me levanto y digo, yo voy a pelear, este gigante me tomará, me vencerá, y todo el mundo hablará mal de mí, que fui derrotado, que fui vencido. Todo el mundo dirá que yo fui la perdición de Israel, y por eso Israel ahora ha venido nuevamente a ser cautiva, a ser esclava de los filisteos. Entonces ninguno se atrevía. ¿Por qué? Porque todos veían la parte negativa. Todos en su interior estaban, aunque eran guerreros, pero eran guerreros débiles. Aún hasta el mismo general del ejército de Saúl, en su interior estaba débil. Porque él ni siquiera tuvo la fuerza espiritual para enfrentar al gigante. Estaba todo limitado, lleno de miedo. Él tampoco se atrevió a enfrentarlo. Él buscaba un soldado entre todos sus hombres, un guerrero entre todos sus guerreros, pero ninguno se levantó. Ninguno se levantó, ni el que tuviera más medallas, más condecoraciones, ninguno se atrevió a enfrentar al gigante. Todos tenían miedo, todos tenían temor. La apariencia del gigante, la voz del gigante los había intimidado. Esto fue durante 40 días, de día y en la tarde. El gigante los intimidaba. En la mañana y en la tarde el gigante los intimidaba. Y esto creó en ellos temor, terror, pánico. En lugar de crecer espiritualmente, en lugar de desarrollarse espiritualmente, lo que ocurrió en ellos fue que ellos se debilitaron espiritualmente. Ellos eran fuertes en lo físico para pelear, para combatir. Oh, soy un buen guerrero. Pero en lo espiritual eran muy débiles. En lo espiritual no tenían la fuerza para enfrentar. Pero cuando David lo enviaron con una buena provisión para sus hermanos que estaban en la guerra, sus 7 hermanos que estaban en la guerra, David le llevó toda esa alimentación. Y David presenció el momento cuando el gigante empezó a desafiar a todo Israel. David, cuando escuchó eso, David no le dio miedo. Primero, a David no le causó temor la apariencia gigante de este hombre.
A David no le causó temor las palabras de este hombre. A David no le causó temor la forma de este hombre. David no le causó miedo. Pero David pudo observar cómo todos ellos temblaban, cómo todos ellos tenían miedo, cómo todos ellos desde el interior, ellos tenían terror, tenían pánico, tenían limitación, cómo se veían espiritualmente. Y David, o sea, pregunta, pero ¿por qué este hombre viene a insultar al ejército del Dios vivo? ¿Quién es este hombre que viene a retar a Dios? ¿Quién es este hombre que viene a hacer creer que nuestro Dios no es un Dios vivo que nos defiende? ¿Quién es este hombre que viene a hacer creer que nuestro Dios es un Dios de palo, un Dios de yeso, un Dios de piedra, como los dioses de otras naciones? ¿Quién es este gigante que viene a retar como si uno no tuviera Dios, como si uno estuviera desamparado, uno estuviera dejado, como si Dios no existiera? ¿Quién es este gigante? Cuando la gente escuchó eso, imagínate, los radares de las orejas se le pararon enseguida. Bueno, el rey va a dar una gran recompensa al que pelee contra el gigante. Le va a eximir de impuestos, le va a dar grandes riquezas y además le va a dar hasta la hija como esposa. Cuando David vio la gran recompensa, y David se motivó y dijo: esta recompensa me la gano yo. Esta recompensa lo voy a arrebatar. Aunque no soy digno de obtener esa recompensa, pero como yo creo en Dios, Dios me hace digno de obtener grandeza en esta tierra. Como yo tengo mucha confianza en Dios, yo soy digno de obtener maravillas aquí en la tierra. Como yo tengo mucha seguridad en mi Dios, yo soy digno de que Dios me levante por encima de muchos, por encima de multitudes. Porque las multitudes no quieren creer en Dios. Las multitudes desprecian a Dios. Las multitudes no quieren la bendición de Dios. Pero yo sí la quiero. Yo voy a enfrentar a ese gigante y le voy a arrebatar esa bendición. Cuando los hermanos escucharon esto, los hermanos llegaron y dijeron: ¿Qué te crees tú? Vaya a cuidar las ovejas. ¿Qué te cree usted aquí? Que la guerra, que es algo tan sencillo. Los hermanos ignoraban quién era David. Los hermanos no conocían quién era David. David en el secreto se había mostrado de una forma tan poderosa y tan sobrenatural. Pero ellos no creían en David. Ellos buscaron intimidad a David. Esto llegó a oídos del rey y mandaron a buscar a David. Pero cuando el rey vio a David, vio solamente un muchachito de 16 años. Quizás de unos 74 de estatura. Este muchacho de unos 74 para pelear con un gigante de 3 metros y medio de estatura, imagínate. Es grande la ventaja de un gigante a un muchachito. No, además este muchacho no tiene la experiencia en la batalla, la experiencia en la guerra. Este gigante es un hombre de 40 años. Este hombre tiene más de 25 años en la batalla. Este hombre tiene años peleando. Este hombre es bien experto. Saúl, bueno, al ver que ninguno se atrevía a enfrentarlo y al ver de que al menos este hombre tenía las agallas, tenía el peso, tenía la fe, tenía la confianza de enfrentar al gigante, Saúl le colocó la armadura de él, y David vio que esa armadura no solamente era muy pesada, sino era una armadura muy incómoda. Además, esa armadura representaba el fracaso de Saúl. David dijo: no, yo voy a pelear contra el gigante así como yo soy. Yo soy humilde, yo soy sencillo y manso de corazón. Yo lo voy a enfrentar con mi báculo, yo lo voy a enfrentar con mi saco pastoral, yo lo voy a enfrentar con mi onda, yo lo voy a enfrentar con mis piedras, yo lo voy a enfrentar en el nombre poderoso del Dios creador de los cielos y la tierra. Ese es mi Padre y ese es el que siempre me ha respaldado a mí. Y llegó el momento de presentar batalla. David no estaba temeroso, David no tenía miedo, David no estaba limitado, y el gigante caminó contra David y el gigante se movió. Y venía juntamente con el gigante un escudero que era el que llevaba sus armas, y el escudero le pasó la lanza al gigante, y el gigante tomó la lanza y la lanzó fuertemente contra David. Y David, como era un joven muy ágil, porque se había entrenado muy bien, era muy ágil, era un joven que tenía mucha destreza, escalando montañas, saltando de un lugar a otro. Cuando le lanzó la lanza, David lo que hizo fue esquivar la lanza, y la lanza pasó a un lado. David vino, metió la mano en su saco pastoral, sacó una piedra, la colocó en su onda, le dio vuelta, porque hay varios tipos de ondas. Hay ondas que son de elástico, a la cual tú estiras el elástico y lanzas, ondas de caucho. Y hay unas que son hechas con tela. Tú puedes agarrar un trozo de tela y puedes hacer una onda, un trozo de tela largo. David colocó la piedra y empezó a darle vuelta. Cuando el gigante venía contra él,
David lo que hizo fue soltar la piedra y esa piedra alcanzó una fuerza, podemos decir, alcanzó una velocidad sónica. Y esa velocidad golpeó fuertemente en la frente del gigante y el gigante se vino a tierra. ¡Bum! Cuando cayó ese gigante, cayó por el poder de Dios. ¿Por qué la piedra derribó al gigante? Perdón, ¿por qué la piedra venció al gigante? La piedra venció al gigante porque fue lanzado por un hombre de fe. Un hombre que desde el interior estaba convencido quién es su Dios, estaba convencido que su Dios vive, estaba convencido que para su Dios no hay nada imposible, estaba convencido que su Dios hace grandeza, estaba convencido que su Dios hace maravilla. Él lanzó la piedra, golpea al gigante, el gigante cae a tierra, David sale corriendo contra el gigante, le saca la espada, una espada pesada, un arma pesada, esa espada quizás pesaba unos 10 kilos. David tomó la espada y le cortó la cabeza. ¿Por qué le cortó la cabeza al gigante? Diciéndole a ese problema, más nunca te vas a levantar. No creas que te derribé y te dejo ahí y al tiempo otra vez te levantas para hacerme la vida imposible. No, yo le corto la cabeza de una vez a esos demonios para que más nunca vengan en un ciclo nuevamente a perturbarme, para que nuevamente no vengan en un ciclo a hacerme la guerra, para que nuevamente no vengan en un ciclo a querer perturbarme. David se levantó, venció al gigante. ¿Por qué David venció al gigante? Porque tenía fortaleza interior, fuertes desde el interior. Era un hombre que aprendió a creer, a confiar en Dios. Si tú quieres ser fuerte del interior, tienes que aprender a tener fe, a tener seguridad, a tener confianza desde el interior en Dios y a no estarte quejando por los problemas, por las circunstancias, por las adversidades, a no estarte quejando porque las cosas no me salen bien, a no estarte quejando porque no tienes cosas mejores, a no estarte quejando porque no tienes plata, a no estarte quejando porque las cosas no me apoyan en el ministerio, a no estarte quejando porque no tienes mucha gente. No, tú tienes que tener fe, porque en cualquier momento Dios de repente levanta un boom de avivamiento y de repente muchas multitudes te siguen. De repente cantidad de hijos te siguen. De repente cantidad de personas financian tu ministerio. Cuando tú tienes fe, tú tienes que creer que el Todopoderoso Dios camina contigo para darte la victoria. Cuando tú tienes fe, tú tienes que estar plenamente convencido que el Todopoderoso Dios se mueve favorablemente para obrar grandeza en tu vida. Tienes que tener mucha fe. Es importante el levantarse en la fe, el llenarse de fe y desde el interior decir, Señor, gracias, porque ahora aprendo a ser fuerte. Esa debilidad espiritual yo la he hecho a un lado y ahora decido ser fuerte en mi interior. Lo que estás permitiendo que me acontezca en este momento es porque tú quieres que yo sea fuerte desde mi interior. Tú me estás enseñando una dependencia, tú me estás enseñando a creer, tú me estás enseñando a confiar, tú me estás enseñando de que mi vida espiritual debe estar rendida y entregada solamente a ti. Permites estas cosas para que yo no me aparte. Cuando venga lo bueno, cuando venga lo grande, cuando venga el progreso, la prosperidad, cuando venga la fama, cuando vengan cosas muy maravillosas, mi vida no se va a apartar de ti, porque me enseñaste a estar apegado a ti aún en los problemas, me enseñaste a estar apegado a ti aún en los éxitos, en los logros, en las grandezas y en la prosperidad. Me enseñaste a estar siempre centrado en tu presencia, en tu poder y en tu maravilloso amor. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando vemos un matrimonio. Los matrimonios enfrentan situaciones de pobreza, situaciones de escasez, situaciones difíciles, pero cuando ellos se mantienen unidos en ese problema, ¿qué hace el matrimonio? Cada día crea más raíces. ¿Qué hace el matrimonio? Cada día crece. ¿Qué hace el matrimonio? Cada vez se desarrolla. Y a medida que pasa el tiempo, aunque hayan pasado 10 o 12 o 15 o 20 o 30, 40 o 50 años, vemos que este matrimonio ahora tiene mucho más amor, tiene ahora mucha más confianza, tiene ahora mucha más seguridad. El matrimonio es una bendición grande que viene del cielo. Hoy en día las familias, las parejas no quieren casarse, ellos no quieren esa bendición, dámelas a mí. Los que están casados y los que caminan honrando a Dios en el matrimonio, bueno, que reciban todas esas bendiciones en el nombre de Jesús. Porque el mundo hoy no quiere la bendición de Dios, pero sí hay hombres y mujeres que quieren esa bendición de esas casas, de esos carros, esa bendición de poder ayudar a multitudes, esa bendición de poder financiar ministerios, esa bendición de poder tener negocios, de poder tener empresas. Que Dios bendiga a los matrimonios que día a día se fortalecen y que de día a día desde el interior son firmes y fuertes para mantenerse bien unidos, bien arraigados y bien establecidos. Fuertes desde el interior. Sé fuerte para que venzas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu poder,
por tu bendita presencia. Gracias, Padre, por poder levantar desde el interior a tus hijos para que sean fuertes en ese hombre interior. Aprendan a vencer, a cortar, a quebrantar, a deshacer y a destruir toda fuerza de mal, y que ellos sean libertados, sanados y restaurados en el nombre de Jesús. Que ellos tengan esa buena mentalidad de David para vencer al gigante, esa buena mentalidad de David para enfrentar y vencer todo su pasado. Que ellos aprendan a creer en ti, que tú eres la fuente del amor, de la paz, del gozo, de la felicidad, del renovo, de la restauración. Que ellos aprendan a ver de que en ti hay poder que salva, de que ellos aprendan a ver de que en ti hay poder que libera, de que ellos aprendan a ver de que en ti hay poder para salvar, para sanar, para restaurar, para tocar, para transformar, para operar y para hacer grandeza y hacer muchísimos milagros. Que sea tu presencia operando, que sea tu presencia obrando, que sea tu presencia manifestándose, Padre amado. Manifiéstate con gloria, manifiéstate con poder, manifiéstate con autoridad, precioso Espíritu Santo. Obra grandemente para que muchos sean fuertes, fuertes para vencer gigantes, fuertes para ser liberados, fuertes para liberar ejércitos, fuertes para ser de buena motivación y de buena estima a muchas personas que creen en ti, Padre de la gloria, y que ellos aprendan a fortalecer a los débiles en la fe, para que también aprendan a ser buenos guerreros como ellos también han sido buenos guerreros. Que sean fortalecidos y bendecidos desde el interior, en el hombre interior, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas